Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Estamos preocupados por este momento de la pandemia, se habla de una quinta ola. Lo vamos a conversar con un especialista. Lo vemos ahí en pantalla, tenemos al doctor Enrique París. Doctor, le queremos dar la bienvenida hoy día como el ciudadano París, ¿verdad? Ya no como el ministro de Salud. Es puertomontino de corazón, lleva la camiseta de la región de los lagos, lo hemos contado aquí, pediatra de la Pontificia Universidad Católica, expresidente del Colegio Médico, estuvo prácticamente 2 años ahí a la cabeza de la gestión y el manejo de la pandemia en Chile. Yo diría que ese es como el doctorado del doctor París en medicina, ¿eh? ¿Cómo le va? Bienvenido. Me va bien, Scarlett, muchas gracias. Evidentemente que terminé un poco cansado, pero ya me estoy recuperando a poco, estoy trabajando ya, de hecho me tomé pocas vacaciones, creo que fueron 3 semanas o 2 semanas y tantas, pero una anécdota, el presidente Piñera igual me llamaba, entonces a pesar de que ya no era ministro, hemos tenido algunas reuniones. Pero sí, estoy más descansado y trabajando en una universidad mayor como decano de medicina y de ciencias de la salud, porque abarca las escuelas de la salud también. Claro, ha vuelto a la academia, ha vuelto a la docencia. Debo decir yo, contar una infidencia que lo conozco hace largos años ya, pues, ¿verdad? Cuando recuerda usted, como presidente del Colegio Médico, yo trabajando ahí en Televisión Nacional, lo iba a despertar tempranito en las mañanas para el noticiero matinal, a preguntarle de cualquier cosa, siempre con la mayor sonrisa y amabilidad. Así que le agradezco, doctor, también que se dé el tiempo y le dé una manito ahí a los canales regionales para informar a la gente. Hacemos enseñanza y educación en salud y por eso hemos querido llamarlo en esta ocasión, porque, como decía, estamos muy preocupados viviendo probablemente una quinta ola. Hemos casi duplicado los contagios en la mayoría del país. Hay regiones que incluso han triplicado los casos y eso nos tiene muy preocupados. Cuéntenos, por favor, una visión más general de lo que estamos enfrentando en este momento. Bueno, al principio hubo ciertas dudas, pero evidentemente que estamos ante una nueva ola. En los últimos 14 días el aumento ha sido muy importante. Como usted decía, Scarlett, se han doblado los casos y en algunas regiones incluso se han casi triplicado. Es decir, hay un aumento del 100% de los casos. Afortunadamente, a pesar de que tenemos un aumento tan importante de los casos y con una positividad además de la PCR muy alta, todavía no se ve un efecto sobre la ocupación de camas UCI. Es decir, los pacientes no se agravan, se infectan, pero no se agravan. Y yo creo que eso se debe fundamentalmente a la campaña tan exitosa que tuvimos de vacunación. Usted sabe que, y los televidentes sabrán a lo mejor, que hasta el momento ya se han colocado 55 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus en Chile, un récord, yo creo, mundial o por lo menos latinoamericano. Y como todos sabemos, la vacuna no evita la infección. Yo he visto muchos comentarios en las redes sociales de que para qué se vacunaron cuando igual se infectan. La vacuna no evita el contagio. Por eso hay que mantener la mascarilla, la ventilación. Lo que evita la vacuna es la muerte. Lo que evita la vacuna es que se llenen las camas de las unidades de cuidados intensivos y que la gente esté hospitalizada. Eso es lo importante y eso se está viendo muy positivamente por la exitosa campaña de vacunación que llevamos a cabo durante casi 2 años, o sea, y se sigue llevando a cabo, obviamente. Sí, claro, una especie de medallita que llevamos todos los chilenos aquí en el pecho, que nos distingue a nivel mundial y que fíjese que tiene toda la razón, es la mejor demostración. Esto de tener más de 6.000 casos por día incluso, pero tener pocos pacientes graves en la UCI, yo creo que es la demostración más palpable de que efectivamente las vacunas protegen. Pero hoy, lo he dicho en ocasiones anteriores, surgen algunos mitos urbanos que me preocupan. La gente dice, no, la vacuna Moderna me va a generar ciertos malestares, no, entonces no quiero ir a la cuarta dosis. Y fíjese, doctor, hay más de 2.200.000 personas que no se han aplicado la cuarta dosis. Y la gran presión para hacerlo, para que la gente vaya a vacunarse, ha sido, bueno, decirle, si no, en junio le bloqueamos el pase de movilidad. Qué lamentable que la decisión se gatille por eso y no en razón de la salud de cada uno, ¿verdad? Porque algunos le tienen más miedo al remedio que a la enfermedad, parece. Sí, yo creo que ahí hay una confusión probablemente, porque la vacuna Moderna es igual a la vacuna Pfizer, es decir,
su método de acción es a través del ARN mensajero. Por lo tanto, si se colocó la Pfizer y no tuvo ninguna molestia o tuvo leves molestias, no tiene por qué tener más molestias con la vacuna Moderna, porque es el mismo sistema, el mismo elemento tecnológico, en la misma investigación, prácticamente son dos laboratorios diferentes. Ahora, ¿qué es lo que hay que decirle a la gente que dice me va a doler el brazo o voy a tener fiebre o voy a tener un poco de dolor de cabeza? ¿Eso es más grave o es menos grave que morirse? ¿Eso es más grave o es menos grave que hospitalizarse en una unidad de tratamiento intensivo, de cuidados intensivos, que le pongan un tubo por la tráquea, que le pongan catéteres en las venas, que lo tengan totalmente dormido, conectado a un ventilador mecánico? ¿Qué es lo que es más grave? Yo creo que es mucho más grave caer en la UCI que tener dolor de cabeza, fiebre o molestias en el brazo, que son efectos adversos, es verdad, pero que no son para nada comparables con una pérdida de una vida. Es por eso que nosotros seguimos insistiendo, gracias a las vacunas que colocamos en forma persistente durante estos 2 últimos años, a pesar de que ya tenemos más de 6.000 casos, como dice usted, muy bien, las UCI no están repletas, no hay un aumento de casos todavía hospitalizados, aunque eso a veces se ve 14 días después de que uno se enferma, pero evidentemente el panorama es muy diferente al de las otras olas, a la primera, la segunda o la tercera ola, donde la UCI, cuando teníamos pocos vacunados todavía, se llenaba de pacientes. Acuérdese que tuvimos que aumentar de 1.000 camas o 1.200 camas a 4.400 camas para poder salvar a la gente. Hay otras preocupaciones además, en esta época en que bajan las temperaturas, se nos acerca rápidamente el invierno y empiezan a circular, esta vez, a diferencia de los años anteriores, varios virus respiratorios y nos preocupa muchísimo que la gente también en este minuto debería ocuparse de acudir a recibir la vacuna de la influenza, por ejemplo. Tienes toda la razón. Y desgraciadamente, la vacunación contra la influenza sí que está muy lenta. La vacunación contra la influenza tenía como fecha de término este lunes, el lunes pasó. Claro. Y deberían ya estar vacunados el 85% de la población porque eso es la meta. Sin embargo, solo está vacunado un poco más del 70%. Un fracaso total. Y la misma gente del Ministerio de Salud está muy preocupada. Yo leí que la doctora Janet Davanch declaró en el Mercurio, ella es parte del CABEI, o sea, del Comité Asesor en Vacunas, que era terrible la tasa de vacunación, sobre todo, fíjate, en las mujeres embarazadas. Entonces yo creo que hay que hacer una campaña positiva. A nosotros nos criticaron mucho, pero aquí yo no voy a criticar a nadie. Todo lo contrario, voy a llamar a la población como ex autoridad de salud que se vacunen contra la influenza. Tú tienes razón en un punto muy importante. El año 2021, el año 2020, casi no circularon otros virus respiratorios. Predominó el coronavirus. Sin embargo, en este momento ya tenemos mucho más virus circulantes que todo el año 2021. Influenza, parainfluenza, adenovirus, virus incisional respiratorio que mata a los niños. Por lo tanto, la gente tiene que cuidarse mucho, mantener la mascarilla, mantener la ventilación y obviamente vacunarse contra la influenza, porque la influenza también puede matar a una persona. Ahora, ¿qué pasa si la gente no se vacuna y siguen aumentando los virus y sigue aumentando el coronavirus? Aunque no se agraven, vamos a tener una gran cantidad de gente concurriendo a los servicios de urgencia y el atochamiento va a estar entonces en la atención primaria, va a estar en los servicios de urgencia. Por eso es que hay que vacunarse y hay que seguirse cuidando. A propósito de las vacunas, doctor Enrique París, me gustaría que le hablase en su condición de pediatra a los papás y mamás que nos están viendo, desde Arica a Magallanes, porque fíjese que la vacunación de los más pequeñitos ha avanzado más lenta. ¿Qué podría decirle a todos ellos que todavía miran con cierto temor o desconfianza las vacunas? Bueno, yo creo que lo que han demostrado los estudios es que en la vacuna contra el coronavirus, obviamente, no hay peligros mayores. Es mucho más grave no vacunar al niño porque se puede morir. Y evidentemente hay que decir la verdad, o sea, la vacuna produce dolor, como es una inyección, produce dolor. Puede afiebrar el brazo, puede producir un poco de dolor de cabeza, pero eso no tiene nada de comparable con la muerte, con la hospitalización. Con la vacuna de la influenza, donde también estamos muy atrasados, sobre todo en mujeres embarazadas,
La influenza también puede matar. Por lo tanto, yo les llamo a que se vacunen. La vacuna contra la influenza en Chile es gratuita. La vacuna que coloca el Ministerio de Salud tiene 3 virus. Es polivalente, por lo tanto, protege contra 3 virus de la influenza y tienen que aprovechar de vacunarse para evitar enfermar gravemente. Por lo tanto, es muy importante que se vacunen. Además, hay otro factor. Cuando tú estás vacunada o vacunado y te da un cuadro respiratorio, ya sabes que estás protegida por lo menos contra esos virus. Entonces, es más fácil hacer el diagnóstico. Hay que pensar en que hay virus que no tienen vacuna. El adenovirus, por ejemplo, el virus sincicial. Entonces, si a un niño le da un cuadro grave respiratorio y está vacunado contra el coronavirus, está vacunado contra la influenza, el médico con más facilidad va a hacer el diagnóstico, va a decir, esto es un virus sincicial, por ejemplo, y tengo que hospitalizarlo, porque sabemos que el sincicial es muy grave en los niños. Hay un escenario mundial, vemos que algunos países ya simplemente dejaron las mascarillas. Los chilenos afortunadamente nos quedamos con esa costumbre, sana costumbre, lo hemos podido comprobar. Pero estamos pensando, ¿vendrá una quinta dosis? Ustedes dejaron harto trabajo adelantado en ese sentido, se compraron vacunas, se aseguró el suministro. ¿Qué es lo que podría venir? Para decidir eso, Scarlett, y ojalá que todos los televidentes, como decías tú, de Arica a Magallanes, lo entiendan, para decidir una quinta dosis hay que hacer estudios. Y esos estudios hay que hacerlos una vez que hayamos colocado cuarta dosis o haya una población grande con cuarta dosis. ¿Por qué? Porque la gente que ya está vacunada con la cuarta dosis, si le caen los anticuerpos, y para eso hay que tomar muestras de sangre, si los anticuerpos caen, si las defensas caen, es lo mismo, son sinónimos, obviamente que va a haber que colocar una quinta dosis. Pero si las defensas no disminuyen, si se mantienen altos los anticuerpos en contra del coronavirus, estamos hablando, no va a ser necesaria una quinta dosis. Por lo tanto, aquí el Ministerio tiene que acelerar la campaña contra la cuarta dosis, que ahí también ha habido un atraso importante, acelerar, estudiar el efecto de esa vacuna en la gente que se ha colocado la cuarta dosis, y si desgraciadamente los anticuerpos bajan, obviamente que van a tener que tratar rápidamente de comprar vacunas para una quinta dosis, porque si no, obviamente vamos a tener muchos pacientes complicados cuando le bajen los anticuerpos, cuando le bajen las defensas, el paciente vuelve o puede volver a infectarse con el coronavirus. Claro, recordemos que en Chile tenemos un esquema heterólogo en general, ¿verdad? Algunas personas comenzaron vacunándose con Sinovac, después pudieron haberle aplicado, por ejemplo, Pfizer, luego Moderna. Entonces es bien interesante el estudiar caso a caso, que es lo que está haciendo en este minuto la actual administración del Ministerio de Salud, estudiando caso a caso a ver quiénes, por ejemplo, necesitarían un refuerzo. Podría ser, ¿por qué no? Solo el personal de la salud, solo los enfermos crónicos, en fin. Hay definiciones que tomar todavía y hay estudio y mucho terreno por recorrer. Para tomar esas definiciones, tú tienes que tomar muestras de sangre, o sea, tú tienes que analizar cómo están los anticuerpos en la sangre de las personas que han recibido la cuarta dosis. Eso es muy importante, porque uno puede fijar grupos de riesgo, sí, sin hacer ningún estudio. Es decir, ya, vamos a vacunar con la quinta dosis, como dices tú, a los adultos mayores, a la gente que tiene enfermedades crónicas, al personal de salud, y a lo mejor eso lo puedes hacer sin tomar ningún examen. Pero si tú quieres vacunar a toda la población, vas a tener que demostrar que los anticuerpos, repito, sinónimo, defensas de las personas, han caído, porque si los anticuerpos comienzan a caer nuevamente después del sexto mes, como ocurrió con la otra dosis, desgraciadamente va a haber que apurarse a colocar, obviamente, una quinta dosis. ¿Cuáles son los grandes aprendizajes que nos deja esta pandemia? ¿Cuáles deberían ser las tareas urgentes? ¿Qué pasa con este virus? Le voy a preguntar, que conocemos como monkeypox, la viruela del mono. Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Muy bien. En Chile nos hemos arremangado muchas veces. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar, trabajando por quienes queremos. Nos arremangamos para que niñas y niños sean libres, sanos y felices. Nos arremangamos y sabemos que vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día. Vacúnate contra la influenza. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
Constitución. Constitución. Ley. Ley. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Escaños reservados. Escaños reservados. Pueblos originarios. Pueblos originarios. Paridad de género. Paridad de género. Mujer. Mujer. Hombre. Hombre. Chilema pumeu rumei yiwul tukuyin ruwenma. Yiwul tukuyin pikum ple ka wilimapu. Se gui ple ka lafken ple. Que sao que yin ta yin pu poyenche. Yiwul tukuyin ta yin pu malen ka pichikikona ne kum kulhun ka yiwun kliayin. Yiwul tukuyin ka kimnya yin ni kemelkan. Yiwul tukuyin se umayal soy keme chilema pumu. Fachante ka yiwul tukuwain kon kliay ban chingar tuway ban chafoputanmu. Ni sol tokin klelu kulwendugumu. Ni sol gelu chile bapumu. Estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña el doctor Enrique París, exministro de Salud, pediatra de profesión, nacido en Puerto Montt, yo decía ahí en la región de los lagos. Somos coterráneos, doctora. Recuerde, yo soy de Purranque, usted de Puerto Montt, así que imagínese usted, nos viene ahí el gorro chilote, a ambos nos viene el gorro chilote. Bueno, doctor, lo dejaba como cariño. Somos buenos los de la región de los lagos, entonces. Sí, gente muy buena, cariñosa, Bueno. ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, doctor, los grandes aprendizajes que le deja esta pandemia, yo creo que son muchos, pero si usted pudiese sintetizar algunos, a lo mejor pudimos hacer cosas antes, a lo mejor nos demoramos en algunas decisiones. Cuénteme. Mira, Scarlett, yo creo que el gran aprendizaje que yo logré incorporar en el Ministerio de Salud es que hay que trabajar en equipo. Hay que trabajar con toda la gente, hay que trabajar con los alcaldes, con las alcaldesas, con la población misma, hay que escuchar la voz de las regiones, hay que escuchar la voz del territorio, hay que planificar en conjunto ambas subsecretarías, salud pública, redes, hay que trabajar con el ISP, o sea, con las personas que hacían los exámenes, hay que trabajar con la atención primaria, muy fundamental, hay que trabajar firmemente con los funcionarios de atención primaria, con las agrupaciones o con los gremios de la atención primaria, hay que escucharlos. Hay que reunirse con los alcaldes permanentemente, porque ellos tienen la voz de la gente que está sufriendo o que está necesitando ayuda. Y además de eso, obviamente, hay que estar planificando, ojalá, con mucha anticipación. Nosotros teníamos la posibilidad, gracias a que teníamos matemáticos, epidemiólogos, infectólogos, salubristas, estudiando, teníamos la posibilidad de saber cuándo iban a aumentar los casos, por ejemplo, o cuándo iban a disminuir. Por lo tanto, cuando iban a aumentar los casos, nosotros sabíamos que a los 14 días íbamos a tener más camas. Entonces, el trabajo también que hizo, por ejemplo, el doctor Luis Castillo con el subsecretario Zúñiga o el subsecretario Duñac era muy importante porque ellos sabían que en 14 días más iban a tener que buscar más camas. Comenzaban a buscar con anticipación. En esa época teníamos una tasa baja de vacunación. Yo creo que lo más importante, además, lo que aprendí es que hay que aprender a comunicar. Creo que es comunicar bien en pandemia, comunicar la comunicación de riesgo, la comunicación diaria que hacíamos nosotros, también fue muy, muy importante. Fue fundamental, porque eso hizo que la gente además creyera. Acuérdate que tanto la Paula Daza, a quien quiero mucho, como yo cuando era ministro teníamos la más alta aprobación del gabinete, porque la gente nos creía. Y creo que eso también contribuyó a que la gente se vacunara. Y esa vacuna es la que está evitando que ahora tengamos pacientes en la UCI. Yo creo que, pero de todo lo que rescato, ¿qué es lo que rescato? Trabajar en equipo, escuchar a los periodistas. Muy importante las preguntas de los periodistas. Nosotros hacíamos reuniones de prensa todos los días y a veces uno, y lo reconozco, a veces uno se enoja, pero no tiene que picarse, uno tiene que pensar que el periodista está preguntando porque es la voz de la población, es la voz de la comunidad, es la voz de la sociedad.
Por lo tanto, uno tiene que acostumbrarse a tener una respuesta adecuada y si no decir, no lo sé, lo voy a investigar, lo voy a averiguar, pero se lo voy a contestar cuando tenga todos los datos. Yo creo que por eso fue tan importante los puntos de prensa, porque la gente iba aprendiendo, iba entendiendo. Cuando tú eres autoridad, tienes que aceptar la crítica, tienes que escuchar con calma, tienes que Y el analizar y escrutinio, responder. Yo creo que eso es exacto. una gran lección que yo aprendí. A ver, no dejar pasar que esta pandemia nos deja mucho dolor también. Muy probablemente vamos a salir de este episodio tan negro de la historia del mundo con millones y millones de personas fallecidas y con 58.000 chilenos y chilenas también muertas por esta pandemia y por este virus. Y yo creo que eso nos duele a todos. Todos hemos sufrido de un poco más cerca, un poco más lejos, una pérdida grande. Y nos preguntamos, a lo mejor hubiésemos hecho otras cosas si hubiéramos actuado, pero al principio nos pilló este virus de verdad con las manos abajo, no sabíamos qué hacer al principio. Fuimos aprendiendo en la medida en que pasó el tiempo y que fuimos entendiendo de experiencias también extranjeras. Entonces, ¿qué nos dice hoy esta pandemia y cuáles son las tareas urgentes, doctor? Mira, yo lamento muchísimo el fallecimiento de tantos compatriotas. Y no solamente el fallecimiento de ellos mismos, sino que el dolor que sufrieron sus familias. Porque hay muchas familias que perdieron varias personas, no solamente una. Y obviamente que ese sufrimiento no lo vamos a poder, digamos, opacar o consolar con palabras o con gestos, pero obviamente que nosotros tratamos de hacer esos gestos. Acuérdate que hicimos una ceremonia preciosa en la moneda, se iluminó toda la moneda, se iluminó el frontis, se hizo un homenaje a los fallecidos y se hicieron dos. En otra ceremonia, cuando nosotros nos reunimos con el Colegio Médico en esa época, se tocaron campanadas de pena, de luto por la gente que había muerto. Nosotros reconocemos que el dolor no es fácil de superar y que siempre el médico se siente muy mal cuando se fallece un paciente. Pero yo quiero recordarle algo a la opinión pública y que en ese sentido muchas autoridades actuales nos atacaron mucho. Un artículo publicado en el Lancet, que es una revista médica muy importante en todo el mundo y que fue publicado ahora en abril, demostró que Chile era el país que tenía menos mortalidad en exceso por coronavirus. El mejor país de Latinoamérica con menos mortalidad por coronavirus. Entonces hay que reconocer ahí el esfuerzo, no solo del ministerio, el esfuerzo que hizo toda la población que se cuidó, cada persona que usó mascarilla, cada mujer que se vacunó y llevó a sus niños a vacunar, cada familia que ventiló su casa, cada persona que contribuyó a apoyar a otras merecen ese reconocimiento. Toda la atención primaria. Es decir, nosotros en Latinoamérica somos líderes también porque tenemos la menor mortalidad, y cualquiera lo puede ver en estos artículos de ciencia. Se hizo un estudio en 191 países. Tenemos incluso menos mortalidad en exceso que países europeos. Y eso también se debió a la vacuna. Entonces, es lamentable que muera alguien. Lo lamento profundamente, muchísimo, muchísimo, con mucho dolor. De hecho, murieron muchos médicos, murieron también funcionarios de salud, muchos se contagiaron. Entonces hay que hacerles un homenaje a ellos, un reconocimiento, porque a lo mejor el sacrificio de ellos permitió que otros vivieran. Pero nosotros tenemos que defender el trabajo de los funcionarios del Ministerio de Salud, del cual yo estoy muy orgulloso, y los funcionarios de salud, porque Chile tuvo la menor mortalidad por coronavirus de toda Latinoamérica. Estamos hablando de un virus que será endémico y que se quedará con nosotros por mucho tiempo, como también lo es este monkeypox, yo lo mencionaba antes del corte, este virus que tiene origen en los animales, en África, y que ahora levanta alerta internacional con más de 100 casos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Me refiero a la viruela del mono. ¿Podría contarles a la gente que nos está viendo en las regiones de Chile, a ver, primero la situación internacional y las posibilidades de que esta enfermedad llegue hacia Chile? La viruela del mono es producida por un viruela obviamente, y se llama una zoonosis. ¿Por qué se llama zoonosis? Porque se transmite de un animal al ser humano. Curiosamente, el coronavirus también es una zoonosis. El coronavirus se transmitió desde un animal al ser humano. Hay muchos virus que se transmiten desde los animales al ser humano.
La viruela del mono, entonces, es una zoonosis porque se transmitió desde el mono al ser humano. Es una enfermedad endémica en África, sobre todo en el Congo, una enfermedad endémica. No es un virus nuevo. Este virus ya estaba estudiado en el Congo desde el año 70. Desde el año 2017 ha habido un mayor aumento de casos. Como tú dices muy bien, y veo que estás muy bien informada, ya hay casi 100 casos fuera del África, porque en África misma hay miles de casos, 2.800 y tantos casos. Es un virus que se transmite por contacto con la piel, que se transmite también si uno está infectado, a veces al toser, que se transmite por las secreciones y que obviamente produce una enfermedad que tiene un periodo de incubación de más o menos 21 días y que produce fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor lumbar, o sea, dolor a la espalda, y después aparecen vesículas como la peste cristal, para que la gente se acuerde. Pero no es peste cristal, son vesículas que aparecen primero en la cara, pero en realidad son llenas de líquido blanco, como pus. Por lo tanto, se llaman pústulas. Y esas vesículas están llenas de virus. Y después empiezan a abarcar todo el cuerpo, todo el tórax, el abdomen, los genitales, las extremidades. Y esas vesículas al romperse tienen virus. Por lo tanto, el contacto con esas vesículas o el contacto con la piel de esa persona que tiene el virus es lo que facilita la infección. No es una enfermedad mortal, no es tan grave ni tan contagiosa como el coronavirus. Además, existen vacunas contra la viruela del mono y además existen y se están estudiando antivirales, o sea, medicamentos para atacar la enfermedad. ¿Quiénes pueden fallecer? Desgraciadamente, niños que tengan las defensas bajas o adultos mayores que tengan un cáncer o que tengan las defensas bajas, pero no es tan mortal como el coronavirus. ¿Y cómo prevenir entonces, doctor? ¿Cómo prevenir? Desgraciadamente vamos a tener que tener un control muy estricto de toda la gente que esté viajando, que haya viajado al África o que venga de países. Hay muchos países en Europa que ya tienen la viruela del mono y vamos a tener que instalar entonces en el aeropuerto un control. Si la persona viene de esos lugares y viene con pústulas, viene con esos granitos llenos de pus en las manos o en la cara, hay que tomarle exámenes de inmediato. Y yo sé que el ministerio está preparando un examen es una PCR también. La gente ya sabe el nombre, reacción de polimerasa en cadena, para detectar la presencia del virus y esa persona tiene que aislarse de inmediato. Porque basta el contacto piel a piel, basta que duerma en una cama, deje el virus en la sábana, se acueste otra persona en la cama y lo va a contagiar. Por lo tanto, hay que hacer todas las medidas. Control de aeropuerto, control de frontera, test de PCR para detectar los casos y aislamiento de las personas que lleguen infectadas. Muy parecido a lo que estamos haciendo o hicimos durante mucho tiempo con el coronavirus. Doctor Enrique París, le quiero agradecer muchísimo esta conversación. Sé que tiene agenda apretada todavía, pero tiene que recordarle al expresidente Piñera que ahora tiene otro jefe usted y pues en la Universidad Mayor es el rector, no el presidente, así que lo deje dormir más tranquilo. Le deseamos lo mejor para usted. De verdad, muchas gracias por conversar siempre con nosotros, por su amabilidad, por tantos consejos y recomendaciones, por tanta información que le sirve muchísimo a las personas que nos están viendo en las regiones del país. Muchas gracias a usted, Scarlett, y a esta cadena regional que va de Arica hasta Magallanes, como dijo usted. No, el presidente no me llama, me llama en horas hábiles, así que, así que me deja dormir. Antiguamente sí, me llamaba a cualquier hora. Una vez me pilló hablando a las 5 de la mañana por WhatsApp con otro ministro por un tema de salud justamente, y me dijo, vayan a acostarse ustedes, ¿qué hacen? ¿Por qué no van a dormir? Pero son anécdotas de la pandemia. Exacto. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Que le vaya muy, muy bien. De verdad. Un abrazo, Scarlett. Gracias a usted. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.